Choluteca fue fundada en 1535 por don Cristóbal de la Cueva, bajo el nombre de Villa de Jerez de la Frontera de Choluteca, ciudad que en sus inicios dependió de la gobernación de Guatemala y para 1580 pasó a formar parte de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Se cree que su riqueza mineral y sus vastas tierras aptas para la ganadería y la agricultura fueron la razón principal para que don Cristóbal de la Cueva decidiera fundar Choluteca en el lugar actual. Pero fue hasta el 1 de octubre de 1845 que Choluteca logró la categoría de ciudad, siendo presidente del Congreso Nacional Coronado Chávez. La palabra Choluteca proviene del vocablo indígena choyolteca, que es el plural del gentilicio de Choloyán. En el período clásico mesoamericano, los cholultecas se dedicaron al comercio en un vasto territorio que abarcaba el sur de México, Belice, Guatemala, partes de El Salvador y Nicaragua. En el ejercicio de esta industria, llegaron a la costa sur de Honduras y fundaron Choluteca cientos de años antes de la conquista. Bienvenidos a Choluteca, la Sultana del Sur. Hoy les llevaremos a realizar un recorrido por los puntos históricos más importantes de esta ciudad. Un joven historiador del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico nos dará a conocer este recorrido. Iniciaremos desde la Casa Valle, que está a mis espaldas, y finalizaremos en el puente de acceso a esta hermosa ciudad. Esperamos lo disfruten. Este recorrido no podía iniciar en otro lugar que no fuera la Casa Valle, lugar donde nació y vivió hasta la edad de 12 años aproximadamente el sabio José Cecilio Díaz del Valle. A esa edad, Valle inició sus estudios en Guatemala, en la Escuela de los Hermanos Betlemitas, y posteriormente al Colegio Tridentino con el fin de aprender latín. Sus padres fueron don José Antonio Díaz del Valle y doña Gertrudis Díaz del Valle, criollos, de buena posición económica y terratenientes dedicados a la agricultura y ganadería. El día de hoy vamos a empezar por la casa que está a mis espaldas, que es la casa donde nació uno de los próceres más importantes, que es José Cecilio del Valle. Posteriormente iremos al donde nació el primer presidente de la República hondureña, don Dionisio de Herrera. Después nos desplazaremos hacia la iglesia catedral. Iremos al convento La Merced, a donde funciona la Casa de la Cultura, y terminaremos por el puente Choluteca. Su bisabuelo José Díaz del Valle, quien llegó a tener en sus haciendas más de 16,000 cabezas de ganado, fue alférez mayor y regidor perpetuo de Choluteca, y era de origen andaluz. La casa de José Cecilio del Valle pasó a formar parte del Estado hasta la década del 70. Antes de esto, ahí funcionó hasta una cantina que llevó por nombre América, demostrando así la poca importancia que la historia ha tenido para quienes han administrado el país. Como se puede observar, la casa hoy parece que fueran dos casas. Sin embargo, cuando la casa se construyó de manera grande. Lo que sucedió es que a través de alianzas matrimoniales se la dividieron, porque la familia de José Cecilio del Valle se fue desde cuando él estaba muy pequeño. Entonces, con el tiempo, estas alianzas matrimoniales agarraron una parte de la casa y la otra parte quedó actualmente en propiedad del Estado. Los invito a que conozcamos por dentro la casa José Cecilio del Valle.
nos encontramos en lo que es el salón principal. Este era el lugar donde normalmente los españoles atendían a las personas, y aquí podemos encontrar ya la recámara principal. Como se puede observar, hay dos puertas, y ese es un indicio que en este lugar también existían ventas. ¿Ventas de qué? De algunos productos que los españoles poseían y que vendían a las personas. Podemos ver que aquí en la ciudad de Choluteca los techos son altos. Esta casa, se cree, fue construida aproximadamente en 1756 por un ingeniero de origen guatemalteco. Su diseño es estilo colonial, sus puertas de estilo clásico, sus andamios de estilo español. Su estructura interna es de adobe de dimensiones de 50 por 40 centímetros. La casa en su interior se compone de un gran salón, una recámara principal o posible conexión con la otra parte de la casa. Además, posee un patio central rodeado del resto de recámaras y el área de la cocina. Les invito a que pasemos al interior de la casa donde estuvo José Cecilio del Valle durante su niñez. Nos encontramos en el patio. Tal como lo mencionamos, salimos de la habitación principal. Hacia este lado tenemos ya donde vivían los hijos, los demás hijos. De hecho, José Cecilio del Valle solo tuvo 3 hermanas. Otras habitaciones de visita y de huésped quedaban al otro lado. Y hacia esta parte del fondo queda lo que se conocía como la cocina. A 2 casas de aquí, caminando a 2 casas de aquí, podemos ver que todavía se mantiene intacto el pozo. Y más al otro lado, ya no es dentro de este patio, estaban las habitaciones de los sirvientes. Y de los esclavos que se tenía. Esta construcción de aquí no es original. Cuando se dividieron la familia Sánchez, Williams, con la familia que compró aquí, solo se hizo un muro. Luego, durante la restauración de 1979, se colocó este muro y se le colocó techo para hacer un patio cerrado. Vamos a irnos a la casa de Dionisio de Herrera, que de hecho era primo con José Cecilio del Valle. Esquina opuesta a la casa de José Cecilio del Valle se encuentra la casa de don Dionisio de Herrera, quienes eran primos. Según datos históricos, la construcción de esta vivienda se llevó a cabo entre 1820 y 1825. A nuestras espaldas nos encontramos en la casa donde nació Dionisio de Herrera, que era primo de José Cecilio del Valle. Estas características son coloniales. Podemos ver en ella una estructura hecha de adobe. Su fachada, una fachada muy fuerte. Según data en la historia de este inmueble, el mismo sirvió como cuartel militar de 1852 a 1930. Pero en 1932 surgió un acuerdo entre los vecinos y la comuna de sacar el cuartel militar de la zona y trasladarlo hacia donde hoy se encuentra la 101 Brigada de Infantería y ceder el recinto para centro educativo. Durante la administración de Dionisio de Herrera, él recurrió a varios préstamos. El gobierno se vio forzado a vender, luego que él abandonó la presidencia de la República, a lo cual fue obligado. Entonces le venden esta casa y la casa se convirtió en un cuartel de armas. De hecho, esta casa por mucho tiempo funcionó este cuartel de armas.
y vamos a explicar un poco de uno de los monumentos que tenemos aquí en Choluteca. En la actualidad es una escuela. En los años 60 se encontró adentro de esta casa un cañón. Existe una anécdota que relaciona la Casa Herrera con la Casa Valle. Como era un cuartel de armas, el gobierno contrario lo toma, se acuartelan adentro y las personas que fueron obligadas a salir se suben al techo de la casa de José Cecilio del Valle y empiezan a disparar. Bueno, los que estaban adentro de la casa de Dionisio de Herrera también se subieron al techo de esta y parecía como las películas que hemos visto en Hollywood, en el viejo oeste, disparándose unos con otros. Incluso se menciona que subieron un cañón a la Casa Herrera y desde ahí disparaban causando grandes daños al enemigo. Otra parada obligatoria en este recorrido es la Iglesia Catedral de Choluteca. La Iglesia Catedral de Choluteca fue construida en 1782 en varias fases. La fachada que nosotros miramos es una remodelación que se le hizo en 1918, que fue patrocinada por Ernesto Sirke, un inmigrante alemán muy adinerado en esa época. La iglesia para ese momento se le construyó la torre que nosotros observamos. Además se le hicieron modificaciones, tanto exterior como interior. En la actualidad nosotros vemos una parte frontal totalmente lisa, pero era barroca. Entonces lo más fácil en ese momento fue solamente limpiar la parte barroca y de esa manera nos quitaron parte de nuestra herencia. ¿En esos nichos son originales o también se hicieron durante la restauración de 1918? Esos nichos son originales y habían algunos santos, de hecho, pero como estaban tan deteriorados, optaron por simplemente quitarlo. Ahora los invito a que conozcamos el interior de la catedral. Nos encontramos en el interior de la catedral. Las iglesias católicas estaban constituidas de tres partes. Al fondo, como se observa, está lo que se conoce como el coro. Esta es lo que se conoce como nave central y al fondo se encuentra el presbiterio, donde está el retablo mayor. Aquí en esta catedral se encuentra la pila bautismal original, que fue donde se bautizó José Cecilio del Valle y Dionisio de Herrera. Entonces vamos a poder observarla. Y este es el lugar. En la pared de la iglesia existe una copia del acta de bautismo de José Cecilio del Valle. En la misma se explican los detalles de este evento. La cúpula de la iglesia ha soportado el paso del tiempo. A pesar de los terremotos que han sacudido la zona, no han logrado echarla abajo. También se cree que la misma tenía una serie de detalles de estilo barroco, mismos que fueron destruidos durante la restauración de 1918. El retablo mayor actual es nuevo. No se sabe qué ocurrió con el original. La iglesia también tiene capiteles que demuestran la riqueza arquitectónica. Sin embargo, en la restauración de 1918 perdió muchos de esos detalles.
Ahora vamos a salir y nos vamos a ubicar en el exterior de la iglesia. Vamos de hecho a ver algunos detalles que sobrevivieron a la restauración de 1918. Esta iglesia data del año de 1785. Fue construida por un albañil de León, Nicaragua. Y tal como se puede apreciar, los ricos detalles, entre más arriba va, más movimientos hasta llegar a la cúpula. De esta manera, esta iglesia, imagínense una construcción tan gigantesca para ese momento. Anteriormente había una pequeña ermita de Bajareque y fue gracias a las personas de Choluteca que se construyó. Otra de las iglesias antiguas de Choluteca es la iglesia de la Merced, construida con la llegada de los frailes de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos. Este edificio expone el estilo barroco de mediados del siglo XVIII y es considerada como la primera iglesia que se construyó en la comunidad. Ahora vamos a explicar la iglesia de la Merced y a la par el convento de los mercedarios de Nuestra Señora de la Merced. La iglesia de la Merced tiene una particularidad y es que en esta iglesia no venían parroquianos, sino era una iglesia como a la par estaba el convento, únicamente asistían a ella las personas que estaban en este convento, que eran las monjas y los curas que en ella estaban. Es característica en la fachada de esta iglesia 3 tipos de columnas. En la parte de abajo están unas columnas tipo salomónica, luego unas columnas lisas y en la parte superior unas columnas estriadas. Podemos observar que la iglesia fue construida antes que la catedral. Ya para 1640, estamos hablando de 1640, ya estaba construida. ¿Y cómo fue construida? Porque los mercedarios empezaron a hacerse ricos de la siguiente manera. Cuando las personas mueren se les ofician misas y cada año también. Entonces los terratenientes de Choluteca empezaron a darles a los mercedarios 5 vaquitas para que le oficiaran en la misa. Algunos mineros entregaban cierta cantidad de oro para que se les oficiara misa y de esta manera los mercedarios empezaron a acumular una gran cantidad de dinero. Esta es la entrada a la iglesia, la Merced. Aquí podemos observar las columnas salomónicas, que son totalmente originales. Más arriba están las columnas lisas y al final se encuentran las columnas estriadas. Esta iglesia fue construida, tal como lo dije, por los mercedarios. Durante la época de Francisco Morazán se les expropió, fue vendida y durante la época de la Reforma Liberal en 1880 también se volvió a expropiar. Esta iglesia quedó abandonada totalmente y en la década de 1960 la iglesia se convierte en la Casa de la Cultura de Choluteca. Encontrándonos aquí en la iglesia, a su lado estaba lo que se conoce como el convento. Y un convento, tal como sabemos, es el lugar donde viven las monjas y los sacerdotes. Entonces nos desplazamos hacia este lugar. Justo al lado de la iglesia de la Merced se encuentra lo que queda del convento de los mercedarios, un espacio que con el tiempo se ha ido perdiendo. Aquí nos encontramos en el convento de la Merced. Este era el lugar donde ellos vivían y dormían, hacían sus oraciones. Es una estructura, como se mira, totalmente original. Con el pasar del tiempo ha tenido algunos deterioros que
han sido muy significativos, pero se conserva aún las paredes y las columnas propias de esa época. Algo que llama la atención en el convento de los Mercedarios es la sirena que está tallada en una de las vigas del techo, un trabajo que contrasta entre lo religioso y la simbología de estos seres mitológicos. Sobre esta sirena se ha dicho muchas cosas, porque ¿qué hace una sirena en un convento? Normalmente las sirenas tienden a la lujuria y la literatura nos ha enseñado esto. Pues resulta que esta sirena simple y sencillamente era la firma del arquitecto. Tal como en Guatemala para esa época figuraban algunos arquitectos, por ejemplo en Antigua Guatemala tenemos la fuente de la sirena, tenemos algunas iglesias con detalles de sirenas, y aquí en Choluteca tenemos únicamente en Honduras y únicamente en este lugar tenemos una sirena dentro de un ambiente religioso. Ahora nos vamos a desplazar al símbolo cholutecano, que es el puente. El puente Choluteca o puente Carías fue construido entre 1935 y 1937 por la United States Army Corps of Engineers, con capital estadounidense y hondureño, con motivo de la construcción de la carretera panamericana. Este puente fue considerado como la obra de ingeniería más grande de Centroamérica. Venimos de la iglesia y el convento de la Merced y nos ubicamos aquí para explicar un poco de la historia del puente Choluteca, también llamado puente Tiburcio Carías Andino, que es su nombre original, y hoy en día se ha convertido en el símbolo de la ciudad. ¿Qué característica tiene este puente? Se dice que se parece al Golden Gate de Estados Unidos. En realidad es una réplica del Golden Gate y fue construido por los Estados Unidos basándose en el río Choluteca para ver la estructura que se le podía colocar. La obra fue construida y fue terminada en 1937 y para ese momento fue considerado el mejor puente de todo Centroamérica y la estructura arquitectónica más elaborada de este momento. ¿Por qué? Porque es un puente semicolgante. Entonces podemos ver que posee 3 arcos. Este puente fue construido durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino, con la cooperación del gobierno norteamericano. Es, en esencia, una de las pocas réplicas del puente Golden Gate de Estados Unidos y que todavía existen. Este puente en realidad es parte de la carretera panamericana, también conocida en los Estados Unidos como carretera de emergencia del Pacífico, carretera de emergencia militar del Pacífico. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía miedo a que Alemania la invadiera por el este, y de esta manera, si nos fijamos en un mapa de América, toda la carretera panamericana está construida por el Pacífico. Finalizamos porque tratamos de dar a entender las riquezas que Choluteca tiene y la evolución que ha tenido. De esta manera podemos decir que Choluteca goza de una arquitectura majestuosa y de ese pasar de los tiempos que nos ha llevado a poder construir este puente como símbolo de unión. Este puente nos une con el exterior. De esta forma finalizamos este recorrido por Choluteca, la Sultana del Sur. Hemos conocido la cuna de grandes e ilustres hondureños como José Cecilio del Valle y Dionisio de Herrera. Esperamos que este recorrido por esta hermosa ciudad haya sido de su completo agrado. Hasta la próxima.